Probablemente los días de lluvia son aquellos que encierran más historias de fenómenos paranormales. Son aquellos que en algún momento dado hacen que el mundo extraño, el mundo de los espíritus, llegue a conectarse con el mundo de los seres vivos. Es por eso que tal vez muchas personas se han encontrado con fenómenos extraños justamente en aquellas noches cuando la tormenta está cerca de donde ellos viven, de donde ellos trabajan o incluso donde ellos pasan con sus autos. Es por eso que el día de hoy les quiero compartir una experiencia que le pasó a una persona que lo marcó, sobre todo por la situación en la cual se encontró con el fenómeno paranormal. Era una persona que se dedicaba al transporte de carga. Comúnmente se les conoce aquí como traileros. Y resulta que en esa ocasión le había tocado hacer un viaje que no era tan distante, era aproximadamente de tal vez unas 4 o 5 horas manejando, comparado con aquellos que tardan hasta 1 o 2 días manejando para ir de un lugar a otro. Es por eso que él no lo veía tan complicado, y sobre todo porque el viaje era entre la tarde y la noche, es decir, iba a viajar como a las 6 y tanto de la tarde, y él iba a llegar aproximadamente a las 10 de la noche al sitio donde estaba yendo. Lo único diferente es que iba a pasar en una carretera donde no era tan transitado, porque se encontraba entre poblados, y ese tramo, como le decimos, era un tramo largo, era aproximadamente de unos 20 o 30 kilómetros donde no había ningún poblado. Pero él, experto de esos viajes, a pesar de que era un viaje, digamos, extraño, pero era uno de tantos que él se había aventado, como decimos vulgarmente. Así que se encaminó, tomó sus cosas, las subió al tráiler. Él solo iba a manejar porque no necesitaba a nadie más, ya que era un viaje corto. Así que, como siempre, se compró su cafecito, tal vez algunas galletas, puso la radio, escuchando un poco de música, y empezó a manejar. No había tardado mucho cuando se dio cuenta que en carretera estaba cayendo la lluvia. Obviamente la carretera mojada es un poco más peligrosa, así que simplemente puso un poco más de atención y siguió manejando. Cuando entró en el tramo carretero, donde estaba prácticamente los kilómetros sin población, era un lugar donde no pasaba tanto tráfico, no había tránsito en esa zona, así que estuvo un poco más tranquilo, sabiendo que era menos peligroso que chocara con alguien. Así que estuvo manejando cuando a lo lejos se dio cuenta que había una persona parada, como pidiendo aventón o ride, como le conozcan ustedes, es decir, que lo llevaran. Como se fue acercando poco a poco y con lo que le dejaba ver la lluvia, se dio cuenta que se trataba de una mujer que tenía, ahora sí que toda la ropa mojada, estaba descalza, y a pesar de que ya había avanzado manejando, la noche no había caído, apenas se estaba poniendo el sol, y pudo ver que la mujer estaba parada a un costado de la carretera. Así que paró el tráiler y, esperando que se subiera la mujer, se dio cuenta que no subía, así que abrió la puerta de costado y se dio cuenta que no estaba. Se le hizo extraño, dijo, ¿será que en realidad necesitaba ayuda o no necesitaba ayuda? Así que se asomó por todos lados y no la encontró. Le dio mucho temor, pensando que la pudo haber golpeado con el auto, así que bajó y estuvo viendo a los alrededores, debajo del carro, por las llantas, y en ningún lugar estaba la mujer. Así que dijo, probablemente es una persona que está por acá deambulando, y se metió corriendo de nuevo. Así que simplemente se subió y tuvo más precaución, pensando que probablemente le pudieran hacer algo. Cuando se subió al tráiler y lo encendió, había manejado nada más un par de minutos cuando escuchó que dentro de la cabina donde él venía, alguien le dijo gracias. Escuchó la palabra gracias. Él se espantó
venía manejando y se espantó. Hasta bajó la velocidad, volteó a ver para ver si estaba alguien dentro del carro y no había nadie. Estaba muy asustado, podemos decirlo así, pensando quién estaba en el auto. Así que se pegó, estacionó, tomó una pequeña arma que él siempre tenía a un costado y estuvo revisando por dentro de la cabina por todos lados y no había nadie. Iba a encender de nuevo el auto cuando escuchó de nuevo la palabra gracias. Y entonces él dijo, esto no es de este mundo. Así que estuvo manejando hasta que salió de esa zona cuando ya estaba oscuro, y en el primer poblado donde salía la calle esa que estaba larga, la carretera, vio que había una tienda, un pequeño lugar donde podía comprar algo de tomar y de comer, y se bajó, todavía un poco impactado por lo que había vivido. La lluvia había calmado en esa zona y le platicó al tendero lo que había ocurrido. Le dijo que había pasado esto, que había escuchado una voz de mujer y que había desaparecido. Entonces el tendero le dijo que no se preocupara, porque eso era una experiencia que ya varios compañeros habían vivido, que esa situación ya varios habían pasado por ese encuentro paranormal. Y él le dijo que, como muchas veces pasa, la historia decía que era una joven que en esa misma zona, en una noche o en una tarde de lluvia, alguien desafortunadamente la había golpeado con el auto y ella en ese tramo había dejado de existir. Y por eso cuando las condiciones se repetían, cuando la lluvia o una tormenta estaba cerca, ella se paraba pidiendo ayuda, y que los que se paraban a ayudarla escuchaban que les decía gracias. Pero aquellos que no paraban, desafortunadamente, tal vez algunos metros adelante, sufrían algún accidente. No todos de una consecuencia trágica, pero sí había algo que les hacía por no pararse. Él, al haber parado, la respuesta fue gracias, y no pasó más allá. Desde esa ocasión, cuando él tiene que manejar por esa zona y lo recuerda, pide porque no esté lloviendo y que la mujer fantasma de la lluvia no se le aparezca. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención, que me compartan estos videos hacia sus redes sociales. Es algo que me ayuda muchísimo a crecer. De la misma manera que me dejen sus comentarios, saludos, lo que ustedes quieran comentar, nos ayuda mucho para seguir sumando. Que le den like, por favor, y que compartan. Eso nos ayuda a llegar a más personas que le gustan estos relatos. Recuerden, mis redes sociales están como Omar Villasís Oficial, y espero que me puedan seguir para que podamos contactar y hablar de estos temas. Le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente relato. Hasta pronto.